Que Dios los bendiga, buenas noches a todos. Nuevamente el Ministerio Pastoral Académico Dios Eterno, hoy con una enseñanza sobre el colesterol, amén. Pero antes de pasar a la enseñanza, quiero decirles que el Ministerio hace más de 17 años que da enseñanzas sobre las distintas partes del organismo. Hace 17 años, más de 17 años, el pastor y maestro Juan Romero estuvo estudiando las funciones del cerebro técnicas sobre la psicocibernética, la función del cerebro y la función del cerebro y la tecnología, la función del cerebro y todo lo que emana lo que es las funciones del cerebro, ¿amén? El sentido, las emociones, la memoria, cómo funcionan los dos hemisferios, cómo funcionan las emociones y los órganos. Entonces, todo esto hace más de 17 años que se está dando charlas y enseñanzas sobre eso, ¿amén? Así que si usted quiere ser parte de esta conferencia, de esta enseñanza, puede hacerlo a través de Facebook, mandando la solicitud de amistad, solamente eso, Facebook Jaolam. También dentro del Facebook usted nos puede seguir en la página de Ministerio Jaolam. ¿Sí? Usted aprieta el botoncito que dice seguir y ahí puede usted saber de los eventos, cuando hay una conferencia, las novedades sobre el ministerio. O Ministerio Apostólico y Académico Dios Eterno. Ahí están también hay muchos videos, muchas conferencias, predicaciones sobre que se han dado en la iglesia, en el ministerio y también en otros lugares. Bendecimos a todas las personas que nos están viendo de afuera, de la Argentina y también afuera de... Bueno, también si usted quiere dar una ofrenda voluntaria, usted puede hacerlo a través de dos maneras. A través de Mercado Pago, sería JR 481244 o también a través de la cuenta del Banco Santander. Ahí tome nota, 068-39-24-32-5. Repito, Banco Santander 068-39-24-32-5. Recuerde que la ofrenda nos bendice, pero más lo bendice al dador, amén. El que da, el que reconoce, el que bendice la enseñanza, es más bendecido que el que la recibe, amén. Así que bueno, antes de pasar a la enseñanza, a su Biblia, si la tiene a mano, si no yo se la leo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, versículo 20, examinando todo, retened lo bueno, ¿sí? Y la palabra examinar, si nosotros la leemos del original, del original griego y del hebreo, saben que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego también. En hebreo nos dice que la contemplemos, cada enseñanza que viene en nuestra vida debemos contemplarla. Y del griego dice que debemos ponerla a prueba, que debemos comparar lo que ya sabemos. A veces necesitamos desaprender para volver a aprender. Quizás usted dice, ¿qué tiene que ver el colesterol con la Biblia? ¿O por qué el colesterol no me lo habla un médico? Pero ¿quién creó nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo lo creó Dios. Dios es el que más conoce las funciones. Es más, los científicos todavía no logran, los neurocientíficos todavía no logran conocer todas las funciones que tiene el cerebro. Pero si usted se maravillan, ellos se maravillan de las funciones que tiene el cerebro, el cuerpo humano. Entonces Dios está más interesado no solamente en nuestra parte espiritual, sino también en nuestra parte física. Porque Él nos ha mandado a predicar su palabra, pero si estamos enfermos, ¿cómo la vamos a predicar? Entonces, Dios quiere que estemos sanos, porque Él es un Padre que se ocupa de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Él, a través de la palabra, de su palabra,
que es el manual, Él nos ha dejado instrucciones para estar bien, sanos espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. ¿Qué padre terrenal se ocupa solamente que su hijo esté bien en la escuela, pero no se ocupa de su alimentación? No, un papá se ocupa de todo, así es Dios. Entonces, que estemos hablando de este tema, quiere decir que Dios está ocupado también de nuestra salud física, amén. También hablamos de otros temas como el perdón, también se hablan otros temas como las emociones, también se habla otro tema de la fiesta bíblica, de todo. Pero hoy esta es la enseñanza sobre el colesterol, cómo el colesterol, porque un exceso de colesterol viene a través de una emoción, puede dañar nuestro cuerpo, ¿sí? El exceso de grasa, usted va a aprender ahora que el exceso de grasa daña nuestro cuerpo. Entonces nosotros debemos estar bien para poder llevar la palabra a otros, amén. Así que reflexione, examine, dice la Biblia que retengamos lo que usted considera y sabe que es bueno y que viene de parte de Dios porque hay base bíblica, reténgalo, ¿sí? Reténgalo. La palabra retener en el hebreo dice, del hebreo es lan o lum, y significa detenerse y significa quedarse. Tómelo, quédeselo usted. Y en el griego, katejó, dice, y significa poseer y retener, sujetarlo. ¿Sujetarlo para qué? Para que me sirva para mi vida. Sujetarlo para que mi calidad de vida mejore. Amén. Mis emociones yo pueda gestionarlas y estar sana. Y que que mi familia pueda contar conmigo como una persona sana. Amén. Y que con usted. Amén. Así que bueno, ya pasando esto, ya pasamos a la enseñanza. Muchas bendiciones. Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios la bendiga, hermana Silvia de Neuquén. ¿Quién más está por ahí? Me gusta saber quién más está por ahí en el Facebook. Amelia Corso. Buenas noches, pastora, aquí esperando, dice. Que Dios la bendiga, Amelia. Débora. Débora. Ferreira. Débora Ferreira, un placer, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Letus Pando, Valeria. Valeria. Mirna Débora dice, buenas noches, pastores, familia Catalini presente. Amén. Somos sobrinos de los pastores galleguillos. Amén, sí, los ubicamos, Mirna, bienvenido y bendiciones. Sabemos que están seguidos las otras conferencias anteriores. Bien. ¿Quién más está por ahí? ¿Alguno de la iglesia de Dios Eterno está? Sí, la hermana Sara, Martín, pastor Jorge Galleguillo, pastor Jorge Aracena, Valeria, Yamina, Natanael. Bueno, que Dios les bendiga y así damos comienzo a esta... Usted ha recibido seguramente un afiche donde dice que el colesterol y qué dice la Biblia del colesterol. Sencillamente vamos a tomar ahora la parte médica del colesterol, pero usted lo debe saber mejor que nosotros y si no, se consulte a su médico. Lo que nosotros vamos a enseñar, el proceso cerebral del colesterol y la parte espiritual del colesterol. Así que si estamos listos y usted tiene papel y lápiz para anotar, es mejor que anote si así le queda grabado. El colesterol es en realidad, espiritualmente y emocionalmente, voy a hablar primero emocionalmente, el colesterol es un proceso de reparación. El colesterol a nivel emocional es porque todas las enfermedades o las enfermedades específicas tienen un nivel emocional y tienen una frase. La frase del colesterol es: yo hago todo solo, yo hago todo sola. Mi vida la hice sola, la reconstruí completamente solo o sola. Nadie me ayudó. Todos pueden contar conmigo, pero yo no puedo contar con nadie. Ese es el proceso emocional y mental que también pasa a una persona que le empieza a subir el colesterol. Creo que ahí también mi esposa anunció que está las páginas. La página del ministerio, Jaolán, también Dios nos ha permitido abrir esa hoy día, así que se está transmitiendo por la página y por el Facebook. Me parece que está sonando el otro celular, porque ya lo buscamos, porque seguramente alguien está queriendo hablar. Bien, ¿qué es el colesterol? Cuando está en una fase de reparación, produce grasa, pero también tiene la función de fortalecer los vasos sanguíneos. El colesterol que se pasa en las arterias, cuando está el colesterol alto en las arterias, se endurecen
las arterias se endurecen y obstruye la circulación de la sangre. Sepa también esto, vaya anotando en su cerebro o en su papel. Sangre en esta línea de pensamiento, de conocimiento, tiene que ver con la familia y tiene que ver con la vida, ¿sí? Esa arteria lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Cuando hay un exceso de lípidos me siento desprotegido, solo dependo de mí. Entonces el inconsciente de la persona dice, tengo que guardar grasa, tengo que guardar colesterol, porque solo dependo de mí. Si me pasa algo, nadie me ayuda. Ese sería el programa que trae el colesterol. Yo todo lo logré solo. ¿Cómo entra el colesterol? Porque también el colesterol crea hormonas, produce la vitamina D, tiene sus cosas buenas cuando está equilibrado. Pero esa es la parte emocional del colesterol cuando está desequilibrado. Primero porque Dios nos llamó a ser seres humanos interdependientes. Nadie puede en este sistema, en este mundo, por más que ahora se da cuenta, cuando el mundo se ha parado, que estamos todos desconectados, cada uno en su casa, que todos nos necesitamos, ¿sí? Dependemos de otro ser humano. Ahí valoramos lo que hacía el otro ser humano por nosotros en todas las áreas, no solo en la eclesiástica, en todas las áreas. ¿Cómo se produce un desbalance? ¿Cuándo crece el colesterol? Cuando no hay un equilibrio en la vida de la persona, cuando se desequilibran las emociones de dar y recibir. Se lo voy a repetir. Cuando se desequilibran las emociones de dar y recibir. Otro conflicto fuerte emocional, estamos recién arrancando por la parte emocional, que tiene el colesterol es de poca fuerza. No tengo fuerza, me siento débil, y el programa también emocional es me siento desprotegido. Esa desprotección es porque venimos llevando una vida donde solo hice todo en la vida, donde solo la hice. Puede ser que nos toque circunstancias difíciles y hay que enfrentarlo. El tema es que cuando llegamos a Dios, Dios empieza a ordenar. Quiero darle el primer punto de cómo actúa Dios en esta área, porque esta es una línea de enseñanza fuerte. Le recomendamos al Ministerio Dios Eterno que anote, que siga esta enseñanza porque le va a ayudar muchísimo. Vamos a arrancar con la primera parte espiritual, cómo ve Dios esta situación del colesterol. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen colesterol alto y saben que la emoción es, a veces la emoción de que nadie me ayuda, de que me la tengo que arreglar solo, me tengo que reconstruir solo, he reconstruido mi vida sola. Me abandonó mi marido, me abandonó mi esposa, o nunca me casé y no tuve hijos, me tengo que reconstruir sola. Entonces son personas propensas a colesterol alto. Y el problema de esto es que primero está el colesterol espiritual y emocional y después el físico. Cuando el colesterol es alto, tapa las arterias, puede producir un ataque al corazón. Esto es igual. No fluye la sangre, no fluye la vida. Hay una desconexión con la gente que llamo familia. Puede ser la familia de sangre o la familia de la iglesia, que le llamamos familia también. Ahora, ¿cómo ve Dios todo esto? Yo quiero que escuche esto con atención y con mucho cuidado. Si usted no ve bien o no escucha bien, manda un mensaje. Si no, esté sentadito escuchando, porque quiero decirle algo. Hay varias enfermedades físicas que cuando llegan al físico, Dios empieza a querer llamar la atención de esa persona. No estoy hablando de retarla, estoy hablando de llamar la atención. ¿Por qué? Porque en el caso del colesterol, la persona, así como humanamente se siente sola, nadie me ayuda, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Temas así, también espiritualmente no cuentan con Dios lo necesario. Si creen en Dios, si van a la iglesia, si oran, son excelentes personas, pero no están en intimidad con Dios. Persona que se expresa, si no lo hago yo, no lo hace nadie, me siento solo, sola, nadie hizo nada por mí, porque nunca me casé, nunca conseguí un novio, una novia, un esposo, o mis hijos directamente los crié y se fueron y se acuerdan de mí. Todo eso hace de una persona que le falta intimidad con Dios. Entonces llega un momento, no estoy diciendo que está en pecado, entienda. Estos son
estos son enseñanzas ya a otro nivel, no es para que nadie se ofende, dice el pastor que estoy en pecado, que no oro. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que no está en intimidad con Dios lo suficiente y en Dios empieza a llamar la atención. Y para que Dios nos llame la atención empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Una de las cosas que mi esposa va a leer en Éxodo capítulo 3, verso 2, y usted puede anotarlo, pero ella lo va a leer, porque Dios empieza a llamar la atención con algo sobrenatural y en una parte de nuestro cerebro, Pero voy a dejar que mi esposa pueda leer Éxodo capítulo 3, verso 2. Usted va a encontrar ahí algo interesante, verso 2 y 3. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí nomás. Cuando Dios, ahí está hablando de Moisés, Dios lo llama con algo sobrenatural, pero lo llama para captar su atención. Ahí, a través de la zarza, Dios capta la atención de Moisés. Y esto es interesante porque la atención es una función del cerebro. Quiero decirle algo porque vengo enseñando que estas cuestiones de los celulares están muy buenos, el vía online y todo está perfecto, pero no suple a la iglesia, no suple mi intimidad con Dios, no lo suple, no lo reemplaza. ¿Por qué? Porque el cerebro se vuelve adictivo a esto, míreme la mano, a esto, al celular que todos manejamos. Entonces, cuando hay un mecanismo diferente que el cerebro quiere leer, agarrar un libro o orar, si esto lo hago muy seguido, el cerebro se para cada 30, 40 o 50 segundos y vuelve otra vez a poner la atención en la Biblia. Por eso hay personas que dicen, leí 1 hora y no me quedó casi nada, por la adicción del celular. Una de las adicciones. No estoy diciendo que está mal, estoy diciéndole que el celular, mire, recién mi esposa hablaba de psicocibernética, más o menos lo que ahora se llama coaching. En el año 90 estuvimos 8 a casi 9 años aprendiendo psicocibernética. 5, psicomente cibernética es todo el movimiento que ahora le llamamos online. En el año 90, yo tenía apenas, en el año 90, 95, entre 20 y 22 años, 23, pero todo eso viene de aquel tiempo. En aquel tiempo no se decía coaching, pero sí la función del cerebro. Desde aquel tiempo venimos estudiando. Por eso algunos dicen, ¿y de dónde saca? Porque llevamos años con esto, el coaching y el Reiki, todo eso es muy nuevo, la neurociencia, todo eso acá, por lo menos en Argentina, ha llegado nuevo. Pero esto viene de siempre porque Dios nos hizo el cerebro. Entonces el cerebro tiene un punto donde nos toca a Dios y nos llama la atención. Ahora, esa atención hace que podamos tomar conciencia. Nosotros cuando tenemos pensamientos en la vida, o cuando pensamos, realmente la mayoría de los pensamientos van inconscientes, porque si todos los pensamientos fueran conscientes, explotamos. El cerebro consciente no está preparado para tener los millones de pensamientos que tenemos siempre. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente lo va vaciando, se lo va pasando al consciente y así tenemos pensamientos. Pero personas que piensan mucho, inclusive tienen la frente un poco más crecida, los que piensan mucho, en algún momento, ahora si hay tiempo, después mi esposa va a aplicar la función de la frente, la nariz y la parte de acá con respecto al pensamiento y la acción. Frente, nariz y boca. Pero bueno, el pensamiento, esa atención que Dios nos da es un mecanismo cerebral. Dios capta nuestra atención. ¿Y eso qué pasa? Esa parte la tenemos acá en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que selecciona estímulos que vienen de afuera. El lóbulo frontal desecha elementos que nos distraen. Y el lóbulo frontal tiene la capacidad para discernir y decidir y tomar acción. Como el lóbulo frontal, acá tenemos en esta parte donde Dios capta nuestra atención. ¿Qué pasa? Esto está preparado para poder sacar todo elemento de distracción. En el momento que usted se sienta a leer la Biblia, en el momento que se sienta a orar a Dios, en el momento que usted se congrega en su iglesia y su mente se va más allá de lo que tiene que estar ahí, es porque hay algo que el lóbulo frontal ya lo tiene como adicción y lo está distrayendo. Hay que educarlo. Entonces,
Por eso le cuesta mucho a la gente que está todo el día con el celular, todo, por más que trabaje con eso, por más que esté haciendo cosas buenas, no digo que esté pecando, aún haciendo cosas buenas se distrae. Es por eso que usted va a encontrar muchas veces que usted se mete en una página de Dios y aún así salen cosas que no debe ver. Bueno, eso se llama distracción, eso se llama acción diabólica. Eso se llama acción diabólica. Ahora, esto es la capacidad de discernir. Entonces Dios llama nuestra atención. Quiero enseñarle en qué parte, aparte del lóbulo frontal, Dios llama nuestra atención. Dios llama nuestra atención cuando nos suceden cosas que no entendemos, cuando lo que estamos viviendo no tiene lógica. Dios llama tu atención cuando te paras frente a una situación y parece difícil, pero también hay una zarza ardiente. Dios llama tu atención y llama mi atención cuando tenemos eventos sobrenaturales y no reaccionamos a eso porque no está el cerebro acostumbrado a percibirlo. Le tenemos que educar. Nuestro espíritu se pone contento. Entendemos lo que es un milagro de Dios. La pregunta es, ¿por qué siempre Dios nos tiene que estar llamando la atención? No estoy hablando de retar, sino captar nuestra atención si nuestro espíritu capta a Dios, siente a Dios. Ahí no hay un problema del espíritu humano, sino hay un problema del cerebro que también tiene acceso a lo espiritual, y mucho. Ahora, hay una memoria emocional que se llama memoria autobiográfica o memoria emocional, que el recuerdo, sea consciente o inconsciente, tiene como finalidad protegernos. ¿Por qué? Porque cada vez que en la vida nos pasa algo, Moisés en este caso le pasó lo de la zarza ardiente, pero quiero que mi esposa se busque Job, vamos a leer un poco de Job para explicarle este punto. Si hay alguna pregunta, lo vamos a ir tratando de contestar en el momento de la conferencia de la enseñanza, porque no la vamos a hacer en dos partes, no sé, seguramente ya me van a avisar si hay alguna pregunta. Job, capítulo 1, versos 6 al 10. Mire, no se pierda esto, preste atención. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Levante su mano en su casa, aunque yo no lo vea. A la única que veo la hermana Silvia, la demás, ahí está. Job, capítulo 1, versos 6 al 10. Rapidito, escuche esto. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios, dijo de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios dijo, ¿acaso tiene Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo y de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bien, ya ahí tengan una de las cosas para explicar esto de Job, que es solo un ejemplo. El cerebro nuestro es plástico, ya lo hemos dicho, es la neuroplasticidad. Se adapta fácilmente, flexible fácilmente. Y se adapta de acuerdo a las funciones y a las decisiones y reacciones que el ser humano toma. Es decir, que si yo tomo una mala decisión, tarde o temprano el cerebro se va a adaptar. Por eso a veces la gente se adapta a las malas decisiones y dice, bueno, ya por eso cuesta tanto volver a Dios cuando dejamos a Dios, justamente. Por eso cuesta tanto obedecer a alguien cuando no nos sujetamos nunca, por eso justamente. Porque el cerebro es moldeable y se va adaptando de acuerdo a la función o a lo que nosotros le vamos poniendo los pensamientos en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal. Esta corteza, de hecho sea de paso, tiene un sistema de asociación. Asocia y asimila pensamientos. Ese punto de donde tenemos los pensamientos en el lóbulo frontal y la corteza que asocia, que tiene un sistema de asociación, es el único punto donde fuertemente solo lo trabaja Dios y el ser humano correspondiente. Es decir, que esa parte del lóbulo frontal, la corteza, que se llama el neocórtex, el lóbulo frontal, y ese punto de asociación de pensamiento, donde llegan pensamientos, entran y salen permanente, no lo puede tocar nadie, no lo puede ver nadie más que Dios
y en este caso yo mismo, Dios y usted mismo. Por eso es ahí que hay problemas con los pensamientos, porque a no ser que la persona después, que realmente con el tiempo lo piensa tanto que lo acciona, y ahí sabemos que pensaba. Pero si no, no se puede ver. El único que pudo percibir eso estando en la tierra, Dios hecho hombre, Jesús, cuando decía, estoy bien, ¿qué están pensando? Percibo lo que están pensando. No, el menor, el que quiera ser mayor, es el que va a servir. Hay varios pasajes donde la Biblia habla de que Jesús percibía los pensamientos. Bueno, ¿por qué? Porque ahí estaba funcionando como Dios. Porque el único que puede percibir los pensamientos y meterse en ese punto es Dios o la persona misma. Por eso Satanás se encuentra bloqueado cuando la persona trata de eliminar los pensamientos con una acción de cobertura, de consejería o en Dios, lo que sea, y porque cuando lo empieza a hablar, lo empieza a desparramar, Satanás agarra los pensamientos y hace lío, porque ya los conoce. Si no, no puede entrar a esa área. Ese es el problema de la gente que nunca se queda callada, que siempre está hablando y que nunca recibe un consejo. Es el problema más fuerte, pero es buen bocado para Satanás, porque sabe que la escucha, habla, o lo escucha, habla y listo, hace lío, targiversa, produce confusión y se produce un bloqueo mental. Ahora, frente a estas situaciones hay que recordar algo, como en el caso de Job, que aquellas cosas que tienen un contenido emocional fuerte son las que se plasman en nuestra memoria. Se lo voy a repetir. Aquellas cosas que tienen un contenido emocional fuerte son las que se plasman en nuestra memoria. Por eso el cerebro, después con los años, si siente ver alguna situación parecida, bloquea eso. Lo bloquea porque me causó mucho dolor. Si algo alegre, bueno, pero si fue algo doloroso, como una violación, como un despojo de trabajo, como una pérdida de casa, que fue fuerte, algo emocional, que pum, se plasmó en el cerebro, en la memoria autobiográfica, ahí es cuando el cerebro está preparado para bloquear. Por eso, porque está muy lastimada la persona, por eso me olvidé de aquella situación, o ahí viene algo importante, perdoné aquello, lo perdoné, me acuerdo, pero no me viene ninguna emoción negativa. Bueno, esas son cosas que el cerebro está preparado para eso. Ahora, Job, lo que le pasó, dice que no alcanzaba a terminar de hablar un hijo o un empleado, que ya pum, le decía lo otro. Veamos Job capítulo, el mismo 1, pero en el verso 15 al 20. Escuche esto, verso 15 al 20, Job capítulo 1, verso 15 al 20. Dice esto. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí vemos también que cuando comenzó esto, cuando Satanás se va al cielo y Dios le pregunta: ¿qué andas haciendo? Y vengo de rodear la tierra. Siempre anda molestando, rodeando la tierra, y lleva cosas a una parte del cielo. No es que llegue al trono de Dios. Vamos. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó. Ahí está el 20, ¿no? Bueno, ya vamos a leer el 21. ¿Qué pasó ahí? Eso se llama, es la memoria autobiográfica. Ahí se llama memoria episódica porque tiene tiempo y espacio. Y hay gente, hay circunstancias, tiene tiempo y espacio. Eso es la memoria episódica. Esa memoria episódica queda grabado, y después, si la persona no está bien parada en Dios, lo que hace es renegar con Dios. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Terminando ahí Job, de ese poquito que le pasó. Si se para de ahí y dice: pero ¿cómo? He trabajado toda la vida por no sé, las ovejas, los bueyes. Se quemó el rancho, se quemó la casa. Señor, he trabajado toda la vida. Eso ya es un colesterol espiritual. Hay un problema de colesterol espiritual y emocional. Porque estoy diciéndole a Dios: todo lo que tengo, todo lo que tenía, lo perdí en un minuto. Gravísimo.
Porque Dios quiere llamar tu atención. El problema no es de Dios, el problema del ser humano que no entiende cómo se mueve Dios. Pero el verso 21 dice... El 20 sería. Ujú. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Bien, ¿qué es lo que hizo Job? Lo vamos a repetir. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Yo quiero que entienda algo, que si bien más adelante en un momento Job maldice el día que había nacido, pero hay ciertos episodios donde él soporta, aguanta, porque sus principios eran fuertes. ¿Cómo se produce el colesterol emocional? Cuando no pedimos ayuda. Cuando esto es mío y me lo gané con mi trabajo. Cuando hay pensamientos de que si no trabajo no como. Y te va a pasar toda la vida, porque es un programa ese que traemos desde chico o de antaños. Entonces, las decisiones que vamos tomando son en base al programa que tenemos. A no ser que tengamos más relación con Dios y esta parte del lóbulo frontal, que lo hemos explicado, que toma las decisiones, tome las decisiones con Dios. Mire, la glosalia o glosalía es hablar en lenguas. Y cuando la persona habla lenguas, esa parte del lóbulo frontal se inhibe, baja su decibeles, porque es la parte consciente. Entonces cuando alguien dice, yo hablé lenguas y Dios me habló y eso y me interpretó, si eso está bajo cobertura, bajo un orden, si la persona tiene, yo le estoy diciendo nada más cómo lo manejamos en el ministerio. Si tiene frutos, no hay problema, se recibe porque eso es una advertencia o Dios quiere hablarnos. El tema es cuando se inhibe el lóbulo frontal, la persona no piensa, no decide y permanentemente tiene la otra parte activada y solo habla lenguas. Y puede haber un desequilibrio. Todo va equilibrado, el cerebro está equilibrado, el cerebro tiene la capacidad de hacerse... Es más, las neuronas que no se usan se pierden. Por eso las neuronas están preparadas para hacer una sinapsis, una conexión. Ahora, Job podría haber dicho un montón de cosas. En el lugar de Job, en lo poquito que le pasó y que vemos ahí, seguramente usted se sabe más texto del Job, él adoró, se rasgó su vestido y se adoró. En la primera instancia, él estaba bien parado. Él sabía que Dios quita, Dios da, Dios quita. ¿Sí? Ahora, lo importante de esto es que usted, no importa, miren, no hay problema. Escúcheme a mí, mírenme, no hay problema. Le digo acá a los camarógrafos, no hay problema. Quiero decirle algo, lo importante de esto es que Dios quiere llamar tu atención. Vamos a leer ahí el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 9. Yo no sé si hay alguna pregunta, si no hay problema. Me distrae más las caras que otra cosa. Mírenme ahí, no hay problema, se acabó. ¿Hay alguna pregunta? Levantemos un poquito. ¿No? ¿Levanta? ¿No? Bueno. Bien, escuche. Éxodo, capítulo 25, verso 9. Escuche esto. Harás también sus platos con sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libará de oro fino, lo harás. Bien, vamos a leer un poquito antes, entonces, rapidito, donde habla del arca, la construcción del arca. Éxodo capítulo 25, verso 10. Verso 10, escuche esto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio su anchura, de codo y medio y su altura de codo y medio. El 25, verso 9, lo vamos a repetir. 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Antes de que le diera la orden, la especificación de cómo hacer el arca, Dios le dice a todo lo que yo te muestre. Todo primero está acá y en el espíritu si se quiere, pero después es que la persona lo tiene que hacer. ¿Por qué Dios nos muestra? ¿Por qué Dios le muestra a Moisés? ¿Por qué se abre el cielo y le muestra cómo va a ser el tabernáculo, el arca y todas las cosas? ¿Por qué? Porque el cerebro funciona por imágenes, por asociación, por dirección. El ser humano que solo toma decisiones en base a lo que sabe y a sus talentos, el día de mañana en algún momento va a tener problemas, porque las decisiones
son formadas desde mi lóbulo frontal a Dios o de Dios a mi lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal tiene la capacidad de discernir y de dar un espectro más amplio a lo que Dios quiere. Es por eso que ahí están los pensamientos inconscientes, que son la mayoría pensamientos inconscientes. Los pasamos al consciente cuando los necesitamos. Esto es automático. Cuando el colesterol está alto, le vea las características de cuando el colesterol espiritual y emocional está alto. La distracción. La distracción en la vida es uno de los factores más fuertes y más que lo lleva a la persona a perder momentos con Dios. La distracción. Usted se va a estar con Dios o quiere leer la Biblia o se va a su iglesia y algo lo distrae. Es muy sencillo. Usted cuando está en una iglesia, acuérdese cuando se congregaba, si es que se congregaba, estaba más pendiente de las moscas que pasaban, más pendiente de la música que no sonaba bien que de la conexión con Dios. Eso porque el cerebro tiene una fase donde se acostumbra a distraerse. Cualquier cosa me distrae. Cuando estoy con Dios, estoy hablando cuando estoy con Dios. Ahora, si usted está todo el tiempo fijándose lo que Dios quiere llamar su atención, de eso se trata el colesterol espiritual y emocional. Dios quiere llamar tu atención. Mire qué cosas está pasando en su vida. Si hay un elevado nivel de yo lo hago porque yo puedo, porque yo sé, porque nadie me ayuda y todos son malos y nadie me... Esa frase es porque se está acumulando grasas y las grasas en el cuerpo no son buenas en este sentido. Dios quiere llamar tu atención. Y cuando Dios quiere llamar tu atención, no importa dónde te congregues, en realidad, entre paréntesis, porque para todo esto necesitas por lo menos dos factores, o alguien que sepa para guiarte, o alguien con humildad para decirte, no lo entiendo, busquemos ayuda. Entonces ahí sí. Pero esto se maneja de tal manera que cuando Dios quiere llamar la atención de alguien, lo primero que hace es quitarle la grasa. La grasa en la Biblia, según Levítico, representa lo mejor de los carneros. La grosura de los carneros fue lo que Dios le pidió cuando sacrificaban un animal. Cuando Dios quiere llamar tu atención, te empieza a sacar la grasa emocional, porque tienes grasa física, que te está tapando la arteria y te puede dar un impacto de un ataque al corazón. Es por eso que en este tiempo es muy importante que te apartes un poco y te fijes, porque si Dios quiere llamar tu atención es a ti, no a toda tu familia. No estén de la manito todo el día queriendo hacer todo junto, todas las cosas, porque no va a funcionar. Cada persona tiene su función espiritual. Así que con esto le dejamos entendido por qué la Biblia habla de colesterol, por las emociones que produce el colesterol, las causas del colesterol. Mucha grasa espiritual y emocional habla de poco contacto con Dios. Se lo voy a repetir. Claro, no va a pensar que a alguien que está gordito le estoy diciendo eso. No, estoy hablando de lo espiritual y de lo emocional. Que nadie me viene a ver. ¿Qué voy a hacer ahora? Es que todos me dicen algo. Hay colesterol emocional. Entonces es necesario sacar ese colesterol emocional. Que Dios les bendiga. No sé cuánto llevamos, si avanzamos un poquito más o si hay alguna pregunta. 44. Aleluya, más o menos lo que habíamos calculado. ¿Hay alguna pregunta? No. Qué inteligente que son todos, muy buenos. Decime quién está conectado, alguien que se haya sumado. Pastor Enrique. Bien. Abel Vázquez. La pastora Susana de Rico. Pastora Susana, bendiciones. Silvia de No sé si le Dorado. estaban contando un chiste a la Julio que se reíó poco, pero bueno, vamos. Pablo Torres. Pablo Torres, bendecido. Restaurando Vidas. Pastor David, bendecido. Pensé que tenían conexiones. Y el pastor Enrique, bendecido. Alejandra Altamiranda, que Que el esposo se llama Alexis. Alex. Saludamos a Silvia también. ¿Ha escuchado bien, Silvia? Bien. Esa persona que tiene colesterol no suelen pedir ayuda cuando hacen las cosas. No suelen pedir ayuda. Trabajan solos. Trabajan solos. Puede ser porque alguna circunstancia de la vida les
tocó pasar. Y el cerebro, como funciona por programa, tenemos que contraprogramar. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. También puede ser algo que se trae de niño, porque cuando eran niños nos decían estudiar porque nadie te va a dar nada, nadie te va a ayudar, o sea, Terrible problema. todo esto lo hice solo y vos te vas a hacer lo mismo, o sea, a veces viene a decir de los linajes, que Exactamente. ¿Están escuchando lo que habla la pastora? ¿No se los escucha consejos que nos daban Sí. los padres de generación en generación. bien? Nene, si no estudias, no vas a hacer nada. Entonces el nene se dedicó a estudiar, pero nunca con Dios, nunca a una relación con Dios. ¿Sabe la gente que tiene problemas con eso, que es profesional, pero no tiene a Dios? ¿Sabe la gente, bueno, en el caso nuestro no, gracias a Dios que Martín está con Dios, pero ¿sabe la gente con cargos políticos que no tiene a Dios? ¿Sabe la gente que le va a dar cuenta a Dios por haber estudiado y no haber, ¿por qué? Porque en algún momento de la carrera profesional o en algún momento de eso, Dios quiere cambiar el programa ese, entonces le manda gente que le enseñe. Pero como viene de chico, yo puedo, yo sé, yo lo hago, es un problema. Son personas con mucha apertura mental en cuanto a lo que saben, menos a Dios. Yo no me lo nombré porque tienen autismo espiritual, los voy a seguir sosteniendo siempre. El autismo espiritual son los que tienen la cabeza como la ateos. Pero sí, lo traemos de niño, hay que cambiarlo. Una pregunta. Sí. Rebe, soy Natanael. ¿Por qué si varias arterias llega a taparse del 80% al 95% del colesterol, es porque la persona vivió muchos años con este problema espiritual de sentirse solo o se distrae con los momentos con Dios? Por ejemplo, mi papá. Nosotros como familia no nos dimos cuenta. Al operarlo del corazón, ¿cómo debe actuar la familia, mi papá, luego de llegar a la operación del corazón? ¿Es por la página? No, por Messenger. Por Messenger. Bueno, vamos a contestar en dos partes. Decime la primera parte. Relación Natanael. ¿Por qué si varias arterias llega a taparse del 80% al 95% de colesterol es porque la persona vive muchos años con este problema de sentirse solo o se distrae con los momentos con Dios? No, a ver, voy a aclararlo. No es sentirse solo, porque se podría haber sentido solo la persona, pero no quiere decir que estaba solo. No buscó la ayuda adecuada. Y cuando ya me habla de 80, 90%, porque son personas que no piden ayuda. Yo lo sé, yo lo hago, yo puedo, no hay humildad, entonces el corazón explota. Y porque hay una corte sanguíneo, familiar, pero es porque no piden ayuda. Generalmente después cuando son grandes, no sé el caso ese de Natanael, pero del padre, pero cuando son grandes, cuesta muchísimo, pero muchísimo que se adapten a un sistema de Dios, pero muchísimo. No se adaptan a nada. ¿Por qué? Porque el colesterol emocional produce una estructura mental. Al hablar del corazón, ¿cómo debe actuar la familia, mi papá, luego de llegar a la operación del corazón? Generalmente hay que dejarle pasar los procesos, pero el tema es que si la persona quiere ayuda y la pide, hay que ayudarla. Pero si no la quiere o se niega, porque generalmente esto para los que han pasado los 40, yo todavía no, gracias a Dios, cuando se detecta la característica del colesterol emocional, cuando la persona no escucha consejos y se le viene acumulando mucha grasa, se le viene acumulando muchas situaciones de que yo puedo. Pablo decía, joven fui, ahora soy adulto, pero voy a llegar anciano. Siempre en la vida, lamentablemente nos damos cuenta cuando pasan los años que podríamos haber pedido ayuda y vivir diferente. Y de hecho seguramente tuvo advertencia cuando empezó a subir el colesterol y bueno, después tuvo advertencia para no llegar hasta lo físico y la operación. Exactamente. Y la operación al corazón, igual que también el exceso de colesterol produce ACV. Exactamente. Otro problema también en el Ligado. cerebro y eso también por soberbia. Ligado a la emoción de soberbia. Sí, sí. En este tiempo que estamos pasando, si alguien no bajó la cabeza con lo que está pasando, yo no sé, cuando venga la otra pandemia, va a sufrir mucho más. Pero tengan en cuenta que el colesterol es tal cual estamos enseñando, la parte emocional y espiritual. Pida ayuda cuando la necesite. Pastor, pregunta, el colesterol malo seguramente te lleva a una arteriosclerosis y esto te lleva al ACV o un infarto. Entonces, el ACV también es por la parte emocional y ¿cómo podemos eliminar esto en lo emocional? Me refiero.
¿Quién hace la pregunta? Martín. Repetime la primera parte. Pastor pregunta, el colesterol malo seguramente te lleva a una arteriosclerosis. Sí, de arterias. ¿Y esto, Sí, se tapan las arterias. y esto te lleva al ACV o un infarto. Entonces el ACV también es por la parte emocional. ¿Y cómo podemos eliminar esto? El emocional me refiero. Sí, lo que tenemos que empezar a ver desde el colesterol alto y desde el ACV, que son situaciones médicas o son situaciones físicas que generalmente comparten la misma emoción. Para llegar a lo que él dice hay que ver de dónde comenzó esto. Entonces, léeme la primera enfermedad que te hablo. Pastor pregunta, ¿el colesterol malo Ahí seguramente...? está, porque está el colesterol malo y el colesterol bueno, ¿sí? Pero el colesterol malo hay que bajarlo con una emoción, la emoción de pedir ayuda. La emoción de no sentirme el llanero solitario, la emoción de saber que necesito ayuda. Y otra cosa, porque esa pregunta está buena para explicar algo. Estas situaciones emocionales que mueven el cerebro, que mueven el corazón, son genéticas. No se transfieren las enfermedades, se transfieren las emociones y la acción a las circunstancias que ha pasado el ser humano. Entonces puede ser que algunos lo tengamos que buscar desde antes, ¿sí? Pues son genéticas. Papá soberbio, hijo soberbio, nieto soberbio. Papá que toda la vida hizo lo que quiso, lo igual, hijo hizo lo que quiso, se va repitiendo. Entonces llega un momento que si hay 3 generaciones es muy probable que ya llegue al físico. Alguien puede sufrir una ACV. Eso es lo que trato de explicarle con esto, ¿sí? Pero la emoción es la emoción de hasta aquí me equivoqué o cometí muchos errores. Por eso mi esposa habló de retener lo bueno. Retenga lo bueno que hizo porque usted ha hecho muchas cosas buenas seguramente. Pero, a ver, lo malo hay que desecharlo, pero preguntar, ¿cómo hago para no repetirlo? Porque fíjese qué paradoja, tenemos un colesterol malo y uno bueno. Entonces, hay algo malo que tenemos que aprender y el colesterol malo va a funcionar como bueno. No digo que va a pasar a ser bueno, pero va a cumplir la función para lo cual está ahí. ¿Qué se recomienda hacer para revertir el colesterol en pocos pasos? Valeria. Para revertir el colesterol en pocos pasos, sí, porque la verdad que mucha información, es lo que hablé al principio, ¿sí? La emoción del colesterol es en realidad cuando una persona le diagnostican un colesterol alto, está en la fase de reparación. Es el mejor momento para reparar. ¿Cómo lo reparo? Abriéndome. No, porque yo me construí, yo hice... generalmente pasan las personas que hacen todo solas, vuelvo y repito, todo solas, todo solos, ¿sí? Y aunque lo haya hecho solo o sola, la mentalidad tiene que cambiar, porque por más que, no sé, alguien se construyó una casa solo o sola, siempre había alguien que te cebó un mate, alguien que te compartió algo. Es decir, el programa es, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no me compro una casa yo, ¿qué voy a hacer después? Todo eso es un proceso de reparación. Lo que yo recomiendo en la parte espiritual, para que sea rápido esto, soltar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que yo construí con mis manos y produzco colesterol emocional y después físico, lo tengo atado. Y más si toda la vida dice, yo hice esto. Yo con mis manos levanté mi casa, hijo, para vos. Primero que era tu obligación dejarle algo a tus hijos. Y segundo, que alguien siempre te ayuda, entonces suelta la casa. No digo regalarla, entiéndame, yo estoy enseñando a soltar. Porque si... Almáticamente, la ligadura. Totalmente, porque si viene una CB es porque lleva la cabeza y fue una advertencia a Dios de varias veces que no tenías que apropiarte de algo por más que sea tuyo. Porque ¿cuál es el problema en colesterol? Que la persona maneja hasta su propia vida. Su propia vida la maneja. Ni siquiera permite que Dios lo haga. Entonces entregarse a Dios. Y primero que reconocer que si no fuera por Dios no haríamos nada, porque Dios nos da el aliento de vida para levantarnos, para trabajar, para comprar, para construir. Todo. O sea que la persona que dice yo hice todo está negando la existencia, o sea, está negando la ayuda de Dios. Y eso es gravísimo, o sea, peor que un anatema. Totalmente. Entonces, bueno, es un poco lo que enseñamos en la iglesia nuestra, cuando le decimos suelte las cosas, ni siquiera el púlpito de la iglesia, ¿no? Ministerio, talento, suéltelo, porque si es suyo, Dios se lo va a seguir dando.
El problema es cuando nos apropiamos, yo soy el apóstol de Yo soy el doctor Claro. tanto, el abogado tanto, porque Bueno. a veces en lo secular también Eso lo los hemos títulos, enseñado. los cargos. Sí, sí. Eso lo hemos enseñado. Cuando yo soy primero un cargo y después soy yo, la identidad. No. Primero somos hijos de Dios. Si Dios nos permite ser pastor, ser médico, ser abogado, porque Dios lo permite. Los que estén escuchando entiendan esto. Suelten lo que les ata. Suéltenlo. No tengan miedo de quedarse sin nada. Y si se quedan sin nada es porque Dios decidió que no era bueno para tu vida. Job se apostró y adoró, él perdió familia, perdió todo. Entonces hay que tener en cuenta que los tiempos que estamos viviendo, el Mesías está viniendo. El Mesías está viniendo, está llegando. No te vas a ir con una casa, no te vas a ir con una iglesia, no te vas a ir con una silla, no te vas a ir con eso, no nos vamos a ir con eso. No va a haber dónde escaparse. Seamos personas tan sencillas que si viene Dios a buscarte esta noche, Él esté viendo en nuestros corazones que no hay nada atado. Por eso son los infartos, mi amor. Por eso, por las peleas económicas, por la plata, por una mesa, por una silla, por pavadas. Por eso vienen los infartos. Suerte. Pastor, o sea que el colesterol, la ligadura más fuerte es en lo económico. ¿Quién pregunta? Natalia. Sí, la ligadura, no la emoción. Hay diferentes emociones rodeando el colesterol, pero la ligadura es lo económico. Sí, tiene que soltar. A ver, en estos tiempos tenemos que creer en Dios sí o sí, porque mucha gente no está trabajando, no está produciendo, entonces tenemos que creer en Dios sí o sí. No, Hay que, por nos más que queda tengamos otra. plata, la plata está todo cerrado, no podemos comprar. Si quisiéramos gastar, no podemos, está todo cerrado. O sea que estamos dependiendo únicamente de Dios ahora. Totalmente. No sé si ayer me llegó por un WhatsApp de una persona, amiga cristiana, y decía el informe o el WhatsApp, decía, nosotros somos millonarios, pero mi papá se murió y la plata quedó en casa. El coronavirus se llevó al papá y la plata quedó en casa. ¿Sí? ¿Qué me sirve si mi papá lo perdí? Tremendo, tremendo. Entonces son tiempos donde, es más, le diría, no quiero asustarlo, por eso hemos empezado con este tipo de enseñanza, pero son tiempos de Job. Son tiempos donde, porque antes de llegar al tiempo de Noé, que habla la Biblia, vamos a pasar por un tiempo de Job. Así que antes que venga Dios y le diga, te saco esto, no porque Dios lo necesita, es porque a mí me está haciendo mal. Es porque Dios quiere llamar tu atención. Si algo distrae, si tu auto, tu casa, tu hermano, por eso nosotros enseñamos que primero Dios. Yo no sé si algún pastor no está de acuerdo, pero yo enseñamos que primero Dios. Cuando venga Dios y vea que tu casa te distrae, que tu iglesia te distrae, que tus hijos te distraen de Dios, de estar con Dios, te lo va a sacar. Mi auto, te lo va a sacar, te lo va a sacar. Por favor, este es un llamado al pensamiento. Pensad en Dios. Es más, búscame por favor lo que habla a Filipenses, si me acuerdo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿La música también influye en esto? ¿Quién pregunta? Abel Vázquez. La música lo que influye es en todas las áreas del cerebro, influye la melodía. Estoy hablando de música, cualquier tipo de música. Si es cristiana, si es una cuestión inspirada de Dios, influye en el cerebro para bien. Si escucha una canción que usted dice, pero es inglés, no la entiendo, pero si la melodía no es de Dios, claro que influye. Sí, el cerebro se va alimentando de varias cosas. El cerebro, podríamos estar hablando toda la noche, el cerebro tiene diferentes funciones. Entonces, una de las cosas que causa la elasticidad, la neuroplasticidad del cerebro, una de las cosas son los estímulos externos que dijimos recién. Bueno, uno de los estímulos externos es la música. En la música. Ahora, ni aún así la música, aunque sea de Dios, puede suplantar mi relación con Dios. Porque por más que me pase escuchando música cristiana todo el día, eso no sana, ni llena mi corazón, ni lo lleva al trono de Dios. Es una parte, eso ayuda importantísimo, pero tiene que estar la intimidad.
Fíjese ahí, creo que... Filipenses 4, 8. En esto pensad, dice. A ver, vamos. Filipenses 4:8. Escuche esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué dice en esto pensad y no en esto mirad o en esto hacerlo? Porque el lóbulo frontal es el que piensa y tiene un sistema de asociación, de asimilación, y nos lleva eso a conectarnos siempre con Dios. Los pensamientos, el cerebro funciona por saturación, ya lo hemos explicado también. Entonces, mientras más pensamientos de Dios, que habla el apóstol Pablo, mientras más pensamiento de Dios, más me acerco a Dios. Pensar cosas buenas. Pensar cosas buenas. Porque eso también inhibe la parte del cerebro donde está el miedo y la ira. Exactamente. Y la depresión. Tal cual. Entonces, cuando uno más piensa en Dios, más piensa en cosas buenas, más cosas buenas se va a sentir mejor, va a traer cosas buenas y no va a tener miedo. Y sobre todo ahora en este tiempo. Exactamente. Por eso le enseñamos siempre, apague el noticiero, no vea el noticiero, no vea. Bien. Pastor, mi papá tuvo colesterol. Trabajó desde chico y siempre hacía todo solo. Nunca pedía ayuda porque en su infancia tuvo que salir adelante. Solo con una mentalidad cerrada construyó su casa. Estaba aferrado a lo material. Se le fue el colesterol porque a lo material, perdón. Después que lo despidieron del trabajo se le fue el colesterol porque entendió que no podía hacer todo solo. Sería un ejemplo de por qué le dio el colesterol. ¿Quién es? Brenda. Sí. Mirá vos. Tal cual. Bingo. Es Tal cual. como un respaldo de lo Cuando que se está hablando. cuando lo despidieron del trabajo, se le fue el colesterol. ¿Por qué? Porque mientras tanto que él no soltaba y no se fijara, su cerebro no se enfocara en Dios o en otra cosa, perdón, no en otra cosa, sino en la suplencia de Dios, iba a seguir en fase de reparación. Bueno, en la fase cuando pierde el trabajo está en la fase de eliminación, fase que se fue. Muy buen ejemplo. Entonces, Pero ahora, esa persona sí o sí tiene que buscar a Dios porque si no se le puede repetir. Totalmente. O sea, porque si bien las cosas son cíclicas, se repiten. Son cíclicas, sí. Sí. Es más, hay que dar en ese ejemplo, en cualquier ejemplo, la persona tiene que dar gracias a Dios que Dios, si Dios actuara como actuó con Job, si Dios actuara como actuó con personas de la Biblia, no sé qué haríamos, no soportaría. Perdió un trabajo, imagínate si le quita la casa, si le quita un nieto, no sé, la persona es capaz de volverse loca porque me quitaron todo. Y entonces Job, porque no hemos entendido cómo es él. entonces esta ligadura a lo económico nos lleva al dolor del hígado, ya que el colesterol también ataca el hígado. ¿Es así, pastor? Sí, en realidad las grasas van pasando al hígado para que el hígado lo deseche. Sí, aparte justamente mi esposa habló de la ira recién y una de las emociones del hígado es la ira. Tal cual, sí, se descompagina todo porque el colesterol habla de un desequilibrio, se desequilibra el organismo. Es impresionante el conocimiento, me encanta aprender todo esto a la pastora de Rico. Pastora, amada, Dios la bendiga, gracias por su apoyo para nosotros. Esto también nos tira por tierra que a veces pensamos que el colesterol son las personas obesas, que tiene que ver con la obesidad y nada que ver. O sea, espiritualmente hay personas que son delgadas y tienen colesterol. Tal cual. O sea que no, mirá, el flaco, es tan flaco y tiene colesterol, porque no va por la parte de la alimentación, sino que va por la parte emocional. Claro, la alimentación es una ayuda. Claro, realmente, o sea. la ayuda. Pero ayuda a tenerlo, no, a disminuir. Pero sí, ¿no? Va por la parte emocional y espiritual. Y otra cosa que este tipo de conocimiento tiene, que vamos a decir la próxima, el martes, vamos a decir que el martes que viene, si a ustedes les gustó y ponen ok y sí, el martes que viene vamos a seguir con esto, con otra etapa y otra enfermedad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa ahí cuando es demasiado la situación emocional, es demasiado la situación espiritual de la persona y es poner que sea flaquita y tiene colesterol, generalmente si no cambia pasa a la otra fase. Puede producir una ACV o una aterosclerosis u otra enfermedad. Cuando la persona no hace caso va más rápido el ciclo del movimiento de enfermedades. ¿Por qué? Porque eso también hay que entender que Satanás quiere llevarse gente antes de tiempo.
pero también es una advertencia de Dios que está diciéndote, quiero llamar tu atención. La pastora Di Julio manda saludos y bendiciones. Bendiciones, pastora Roxy. Ajá. Pastora Roxy, Pastor Kim, Dios les bendiga. También amigos, bendiciones. Bueno, si no hay más preguntas, hasta aquí hemos llegado. Hasta ahora no. Con la ayuda de Dios. No sé cuánto hemos estado hablando. No. Bien. Bueno, recuerde que para bendecir el ministerio, el ministerio, la enseñanza que tiene el ministerio, que hace varios años la estamos dando. Usted puede tener la opción de Mercado Pago, también o transferencia bancaria. Si no ha anotado el número, lo pregunta por WhatsApp, no hay ningún problema. Gracias a todos por estar conectados. No sé cuántos había conectado hoy día, si se puede saber. 24. Bueno, bendecimos. Gracias al Ministerio de Dios Eterno, gracias al Pastor Enrique, Pastor David, bueno, a los que estuvieron del otro lado, hermana Silvia, gracias, bendiciones. Y bueno, en este tiempo hay que poner la mayor atención en Dios. Que Dios los bendiga.